encontrar el valor o los valores que me hacen esta desigualdad algo real, ¿sí? Entonces es como resolver una ecuación, pero la solución de la ecuación hay que despejar ¿quién? Necesito despejar X. Entonces, por lo tanto, lo que tengo que hacer es pasar el 4 al otro lado y tendríamos que X al cuadrado es menor que 4, ¿sí? Recordemos que si yo necesito quitar esta X al cuadrado, le debo sacar raíz cuadrada a 4. Entonces, X es menor que más o menos la raíz cuadrada de 4. Y por lo tanto, tendría que X es menor que más o menos 2. X es menor que más o menos 2. Despejando X, tendríamos que X es menor que más o menos 2. Entonces, ¿en dónde estaría la solución de la ecuación? La solución de la ecuación haríamos una recta y haríamos unos valores. Me dicen que más o menos 2, entonces que está entre menos 2 y 2. Los valores donde se encuentra esa inecuación sería entre menos 2 y 2. Y los vamos a meter dentro de un paréntesis. Menos 2 y 2. Regálame un permisito, por favor, profesor. Sí, señor. Eso ya tema no, ¿no, profe? Sí, señor. Profe, ¿eso entra al parcial? Oh, Profe, señor. ¿podría repetirlo en la recta, por favor? Bueno. La solución de la ecuación se encuentra en el intervalo, de la inecuación se encuentra en el intervalo menos 2 y 2. ¿Por qué entre menos 2 y 2? Porque nosotros le sacamos la raíz cuadrada a 4, ¿cierto? Y la raíz cuadrada de 4 es más o menos ¿qué? 2. Entonces tenemos dos valores. Que sea X menor que menos 2 o que X sea menor que 2. Estos serían los dos valores, que X sea menor que menos 2 o que X sea menor que 2. Es decir, que la X se encuentra entre menos 2 y 2. Entre menos 2 y 2. La solución se encuentra entre menos 2 y 2. Profe, Señora, hay un compañero que no está escuchando la clase porque su audio no le suena a él. ¿quién es? Aldair. Aldair, no lo.
Se salió de la clase porque no escucha nada. Bueno, dile que tranqui, que trate de volver a entrar y si no nosotros estamos grabando la clase y la vamos a subir a YouTube. Es que cuando usted entra tiene que oprimirle sobre el micrófono, sobre los audífonos para que active el audio. Dígale que active el audio así. Bueno, ya le digo. Gracias, Chaparro. Listo. Vamos a hablar de los intervalos. Antes de continuar, vamos a hablar de los intervalos. Vamos a hablar de los intervalos. Entonces están los intervalos finitos. Intervalos finitos. Se representan gráficamente. Se representan gráficamente como segmentos. ¿Intervalos qué? Finitos. ¿Cuáles son esos intervalos finitos? Los que se representan gráficamente como segmentos. Se pueden clasificar como intervalos cerrados. ¿Cuáles son los intervalos cerrados? Son aquellos que incluyen los extremos del intervalo. Son aquellos que incluyen los extremos del intervalo, son los intervalos cerrados. Vamos a hacer un ejemplo. Intervalo A y el intervalo B. Este intervalo sería un intervalo cerrado. Los intervalos cerrados se representan con dos corchetes. ¿Qué significa cuando el intervalo es cerrado? Que él llega y toma a A, toma el valor de A y toma el valor de A, de B. Es decir, él está en todo este espacio, ¿sí?, de la recta, es decir, está entre A y B, tomando los extremos del intervalo, es decir, que incluye los valores de A y de B. Por eso se llama un intervalo cerrado. Dentro de los intervalos cerrados se pueden representar A, B, que significa intervalo cerrado. ¿Cuál es la notación de intervalo, muchachos? El corchete. El corchete significa
que incluye los extremos, ¿sí? Incluye los extremos. Y la podemos dar en otra notación. Podemos darlo en otra notación, que es la notación de conjunto, que podemos decir que las X tales que X se encuentran entre el segmento A menor o igual que X menor o igual que B. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que las X que se encuentran entre A y ¿quién? Y B. Ojo con esto, porque menor igual y menor igual significa que están incluyendo los extremos. Por eso el intervalo es un intervalo cerrado, porque incluye los extremos. Esta notación se llama notación de conjunto. ¿Sí? Esta notación se llama notación de intervalo. Y esta notación se llama la notación o la forma gráfica. Forma gráfica. Entonces tenemos forma gráfica, notación de intervalo y notación de conjunto. Son las tres formas en que yo puedo dar una notación de intervalo. Es decir, yo la puedo dar en notación gráfica, que sería la recta. Aquí, ¿quién está entre esos extremos? ¿Estaría quién? Entre esos extremos, los extremos está A y B. Quiere decir que toma al punto B y que toma al punto A. Y son cerrados porque incluye a A y a B. Y se puede dar esta notación en notación de intervalo y esta en notación de conjunto. Las tres formas significan lo mismo. Ustedes están diciendo que las X que se encuentran entre A y B, o las X que están entre A y B, o A y B, segmento A y B, o el intervalo A y B, o las X tales que X se encuentran entre A y B, menores o iguales que A y menores o iguales que B. Ahí la más común sería la notación de intervalo. O sea, esa sería la más común, o sea, la que más se usa. Señor. O sea, es como más sencillo usar la notación del intervalo. Sí, la que más se utiliza es la notación de intervalo, o sea, esta, pero yo igual les voy a enseñar a manejar la gráfica, es importantísima. La intervalo también y la notación de conjunto también es importante. Todas las tres son importantes, sino la que más se utiliza es la notación de intervalo. Muy bien. ¿Esto sale en el parcial, profe, o no? No, señor, no sale esto en el parcial. Ahora vamos a hablar del intervalo abierto. Estamos hablando del intervalo cerrado. Ahora vamos a hablar del intervalo abierto. No incluye los extremos. El intervalo abierto no incluye los extremos. No los incluye. Esto quiere decir, vamos a hablar de la notación del intervalo abierto. Entonces, en notación de intervalo se daría, ojo, se da con paréntesis. A, coma B. Esto significa que el intervalo es un intervalo ¿qué? Abierto. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer la forma gráfica. Aquí está A, aquí estaría B. Intervalo abierto lo hacemos con paréntesis, ¿Qué quiere decir? Que no incluye A, ya hay un hueco en A y un hueco en B.
no incluye A, incluye a B. ¿Qué quiere decir? Que la X está entre A y B, pero que no incluye sus extremos. No incluye sus extremos. Entonces, ¿cómo quedaría X en notación de intervalo? En notación de intervalo quedaría A, B. En notación gráfica quedaría así. Y en notación de conjunto, ¿cómo quedaría? Quedaría las X tales que X. ¿Sí? En notación de conjunto quedaría X tales que X se encuentran entre el intervalo A menor que X menor que B. Entonces, X tales que X se encuentran entre A y B. ¿Sí? Vuelvo y digo, esta es la notación de conjunto. Entonces digo, X, esta rayita, ¿qué significa? Tales que ¿quién? ¿De quién estoy hablando? De X. Entonces, vuelvo y digo, X, tales que X está entre A y B, pero sin incluir los extremos. Es decir, no toca A ni toca a B. ¿Está claro? No toca A ni toca B. Por eso el intervalo es un intervalo abierto. ¿Cuál es la diferencia en el anterior? En el anterior había un ¿qué? Una rayita aquí debajito que significaba menor o igual, que es lo que significa que sí incluye los extremos. Cuando es menor o igual, es cerrado y sí los incluye. Cuando es abierto, no los incluye. Otra clase de intervalo. Intervalo abierto. Intervalo abierto. Cerrado. ¿Qué quiere decir este intervalo? Que tenemos una recta. Aquí está A, aquí está B. Abierto quiere decir que no incluye A, pero que sí incluye ¿a quién? A B, ¿cierto? Entonces la X estaría entre este intervalo y quedaría intervalo abierto cerrado. Entonces, ¿cómo quedaría en notación esta es notación gráfica, ¿cierto, chicos? En forma de intervalo, ¿cómo quedaría? Abierto, cerrado en B. Y en forma de conjunto quedaría X tales que X se encuentran entre A menor que X menor o igual que B. ¿Qué está diciendo esto? Que incluye a B, pero que no incluye a A. Entonces, que las X están entre A y B, pero incluyendo solamente ¿a quién? A B.
Bueno, lo de la recta es básicamente que hay tres formas de dar una notación de intervalo. Es decir, un conjunto se puede expresar en notación de intervalo o en notación gráfica o en notación de conjunto. Es decir, intervalo abierto. Aquí ya estábamos hablando del intervalo abierto que no incluye los extremos A, B, ¿cierto? Este tipo de intervalo es el intervalo abierto. Aquí está la notación gráfica. En la recta dice que no toma los extremos, no toma los extremos. Y en la notación de conjunto también dice que no toma los extremos, que es menor que A y menor que B, pero no incluye los extremos. Ahora estamos hablando de otra clase de intervalo, que es el intervalo abierto cerrado, que quiere decir que toma B, pero que no toma A. Es decir, acá hay un huequito. Acá en esto hay un hueco. No lo llega a tocar, no llega a ser quién. No llega a ser A, pero sí llega a ser B. Y esta notación que está acá es la notación de intervalo, y esta es la notación de conjunto, y esta es la notación gráfica. Ahora voy a hablar del intervalo cerrado abierto. Hablamos de abierto cerrado, ahora vamos a hablar del intervalo cerrado abierto. Vamos a hacer la gráfica. Cerrado, o sea, que toma a A, abierto, que no toma a B. Entonces, cerrado sería corchete acá y paréntesis en B, ¿cierto? Esta sería la notación gráfica, ¿cierto? ¿Cómo quedaría en forma de intervalo? En forma de intervalo quedaría cerrado en A, coma, abierto en B. Y en forma de conjunto quedaría X tales que X se encuentran entre A menor o igual que X menor que B. ¿Qué quiere decir esto? Que incluye al extremo A, por eso es menor o igual, pero que no incluye al extremo B. ¿Cómo se llama este tipo de intervalo? Cerrado abierto. Cerrado abierto. Y pues su notación sería cerrado abierto así, ¿no? Cerrado en el extremo izquierdo y abierto en el extremo derecho. Recordemos que esto significa, los corchetes significan que el intervalo es cerrado y los paréntesis significan que el intervalo o ese extremo es abierto. Otra clase. Intervalos infinitos. ¿Qué quieren decir esos intervalos infinitos? Se representan con una semirecta. Una semirecta. Es decir, tiene principio, pero no tiene fin. Es lo que sería el concepto como tal. Tiene inicio, pero no tiene fin. Por ejemplo, una notación de intervalo infinito sería A, infinito abierto, a más infinito, ¿no? Recordemos que este 8 acostadito es el signo o el símbolo del infinito, ¿cierto? Entonces, A, infinito. ¿Cómo quedaría en forma gráfica?
Hacemos una semirrecta. ¿Qué es una semirrecta? Pues tiene principio, digamos que empieza acá en A, ¿cierto? Ahí estaría A. ¿Incluye A? Sí, obviamente, porque es cerrado en A. Pero se proyecta ¿hasta dónde? Hasta el infinito y más allá. O sea, aquí sería A más infinito. Es un intervalo que infinito. ¿Y cómo quedaría en notación de conjunto? En notación de conjunto quedaría que las X tales que X son mayores o iguales que A. Mayores o iguales que A. Mayores o iguales que A, ¿por qué? Porque todo lo que sea a la derecha de A es mayor o igual que él. Y eso serían las clases de intervalo. Recapitulando, tenemos intervalos abiertos. ¿Cuáles son los intervalos abiertos? Los que no toman los extremos. ¿Cuáles serían los abiertos? Los que no toman los extremos. Iremos a ver. Este tipo de intervalos, ¿cómo se llama? Intervalos abiertos. Este tipo de intervalo, ¿cómo se llama? Cerrados. ¿Cuál es la diferencia entre el intervalo abierto y el intervalo cerrado? La diferencia entre el intervalo abierto y el intervalo cerrado es que en el abierto no se toman los extremos, chicos, no se cogen los extremos. En cambio, en el cerrado sí se toman los extremos. Tenemos el otro tipo de intervalo que sería intervalo abierto cerrado. Y el otro cerrado abierto. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Bueno, que acá está tomando, que acá no toma A, pero sí toma B. En cambio aquí toma A, pero no toma B. ¿Sí? Por eso se llama cerrado abierto. Y el intervalo infinito, que es una semirrecta, que solamente puede tomar A o también podría ser X mayores que A. Si fuera X mayores que A, aquí iría un paréntesis, porque no tomaría A. ¿Sí? Poniendo que fueran X mayores que A. Profe, ¿será que nos puede dejar copiar? Sí, tranquilo. Gracias. ¿Se fue?
Señor. ¿Listo? Listo, chicos. Continuemos. Otro tipo de intervalo infinito. Seguimos hablando de los intervalos infinitos. Intervalos infinitos sería que tuviéramos este caso. A, a más infinito. ¿Qué quiere decir? Que no incluye A. O sea que aquí en A es abierto. Y va hasta más infinito. Es esta misma, pero entonces con la única diferencia en que no incluye A. De la notación de conjunto, ¿cómo quedaría? X tales que X mayores que A. No mayores o iguales, solamente mayores que A. No toma a. Ahora la otra notación que puedo tener es que viniera desde menos infinito hasta A. Entonces que venga desde menos infinito y tome A, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la solución de esa ecuación? Serían todos estos. Sería X, ¿cierto? Desde menos infinito hasta A. Y en la notación de conjunto, ¿cómo quedaría? X tales que X menores o iguales que A. Y la otra forma es que fuera desde menos infinito, que viniera desde menos infinito hasta A abierto. Entonces, ¿cómo quedaría? Menos infinito hasta A abierto. Quiere decir que son todos estos. Sin tocar A. Sin llegar a tocar A. Entonces, la notación de intervalo sería, perdón, la notación de conjunto sería X tales que X menores que A. Sin incluir el extremo A. Profe, Señor, acá no se va a trabajar con nada de unión, intersección ni nada de eso. sí, señor, ¿por qué? ¿Quién me contó? No, solo pregunto. Sí, ¿por qué en otro intro lo están trabajando con unión e intersección? No, sino que esto lo viene el colegio, por eso pregunto, profe. Ah, bueno. Claro. ¿Usted dónde estudió? ¿En el CUS? Sí, señor. Ah, ok.
Coloquen ejercicios de aplicación. Menos 4,7. ¿Cuál sería ese intervalo, muchachos? Menos 4,7. ¿Es abierto o cerrado? Es un intervalo Abierto. abierto. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo gráficamente. Entonces, menos 4, pues queda a la izquierda, ¿no? Menos 4. Y 7 a la derecha, ¿cierto? Entonces, con un colorcito, vamos a sombrear el espacio que hay entre menos 4 y 7. ¿Cómo quedaría? Ojo, no se les olvide colocarle las flechitas, que ellas quieren decir que continúa, es una recta numérica, ¿cierto? ¿Cómo quedaría en notación de conjunto? En notación de conjunto quedaría X, tales. Tales que X X se encuentra entre menos 4 y 7. Entonces quiere decir que están entre menos 4, menores o menor o igual. Menor o igual. Menor, solamente menor, no igual. Ah, sí, porque está abierto. Al decir igual, tú lo incluyes. Menos 4, menor que 7. Y cierro las llaves. ¿Estamos ready? ¿Qué quiere decir? Que estamos entre menos 4 y 7, pero no llegamos a tocar ni el menos 4 ni llegamos a tocar el 7. Otra sería entre 3, otro ejercicio. Que se encuentren entre 3 y 9. 3 y 9. Yo creo que es cerrado ambos extremos. Cerrado. Entonces, hacemos la recta. Que se encuentren entre 3 y 9 cerrado. Quiere decir que ahí sí toma ¿quién? Ahí sí toma el 3 y toma el 9. Serían estos. Todos los que se encuentran entre 3 y 9, incluyendo al 3, incluyendo al 9. Flechita aquí a los extremos, que significa que continúa. Entonces, ¿cómo quedaría en notación de conjunto? X, tales que X, aquí en la mitad, sean menores o iguales que ¿quién? Que 3. Y menor o igual que 9. 9. O sea que las X que se encuentran entre 3 y 9. Muy bien.
Otro. C. Menos raíz cúbica de 7, coma infinito. Listo. ¿Qué nombre recibe ese intervalo? Ese intervalo es un intervalo ¿qué? Infinito. Hacemos la recta. Por favor. Entonces, menos raíz cúbica de 7 es que abierto, ¿cierto? Entonces, ¿qué va acá? Un paréntesis. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. ¿Cómo quedaría en notación de conjunto? X tales que X son mayores que ¿quién? Que menos raíz cúbica de 7. Menos raíz cúbica de 7. Otro. Profe, una pregunta. Señor, Ahí en el B, el conjunto, ¿no sería, bueno, ahí dice X tales que 3 mayor que, menores ahí dice, iguales que X, menores iguales que 3 y menores iguales que 9. ¿no debería ser mayores iguales que 3? No, es que cuando se está entre dos extremos de un intervalo, se dice que sean entre 3 y 9. Esto lo que quiere decir es que está entre 3 y 9. Esto lo que quiere decir es que está entre 3. ¿Entre quién? Entre 3 y quién. Y 9. Ah, Y 9. Por eso se coloca menores iguales que 3 y menores iguales que 9. ah, listo, profe. Gracias. Profe, no sé lo que dice en el punto C en el extremo derecho. ¿En dónde? ¿Acá? No, al extremo derecho, ahí. Esto, bueno, la notación de conjunto. La voy a colocar aquí debajito entonces. Sería X, tales que X. Abro pues obviamente llaves, ¿no? Raíz cúbica, perdón, X tales que X son mayores que la raíz cúbica de 7. X tales que X son mayores que la raíz, que la menos raíz cúbica de 7, ¿no? Es menos raíz cúbica de 7. Negativo. Otro. Desde menos infinito, coma, hasta 2pi. ¿Cómo quedaría? De los 2pi hasta 2pi cerrado. Supongamos que 2pi está acá. Cerrado. Aquí dice menos infinito. Todos estos, ¿hasta dónde? Hasta 2pi. ¿Cómo quedaría en notación de conjunto?
menores, tales que X menores tales que X sean menores o iguales que quién, que 2pi. ¿Por qué menores o iguales? Porque van a la izquierda de quién, van a la izquierda de quién, de 2pi. Venga, mi amor. Ven, mi cielito. Mire, ella también está en la clase. Dice, hola chicos, ¿cómo están? Ay, qué Dile, "Hola, hermosa. yo también estoy en la clase. Dile, hola. Te amo, hija. Hola. Hey, los niños de la universidad, mi amor, salúdalos, mira. Saluda. Dile, Hola, hola. hermosa. Dile, gracias. También estoy en la clase con ustedes. Hola, Mocha. Ey, ya, Juanma. Bueno, listo, chicos, continúen ahí. Chao. Chao. Dile chao. Profe, ejercicios para practicar. Estoy Sí, que vuelo tranquilo, bien mate. dame un momento, espera un momento porque la niña, ya un momento. Vamos, sí. Estoy que vuelo Tranquilo, en profe. mate. Tranquilo, profe. Primero la familia. ¿Qué dice Winnie? Juicio, juicio, juicio. Hagamos este, chicos. Hagan este. Dime, mi amor. Dime, mi amor. Esos dos hagan, por favor. Profe. Ahí dice 3 ray de 3/2. Sí, correcto. Ve perfectamente. ¿Qué pasó, mi amor? Profe, ¿a qué horas es el quiz? Ey, tranquila, María. Ya, Marieta Rafa. está que se hable. Rafa. Mariet, por favor, ¿Qué? deja ya. Chicos, silencio. ¿Cómo es el segundo ejercicio?
Entonces, ¿este cómo quedaría, chicos? Vean. 5/4 acá cerrado. Más adelantico estaría 3 raíz de 3 sobre 2 abierto. Entonces serían todos los que están entre 5/4 y 3 raíz de 3 sobre 2. ¿Eso en notación de qué? En notación gráfica. ¿Y cómo quedaría en notación de conjunto? Entonces, x tales que x se encuentran entre 5/4 menores o iguales que x menores que 3 raíz de 3 sobre 2. Este sería cerrado acá, entonces 2 pi tercios cerrado. Infinito abierto. ¿Cómo quedaría en notación de conjunto? X tales que X están entre, mayores o iguales que 2 pi tercios. X tales que X mayores o iguales que 2 pi tercios. Y aquí las X que se encuentran entre 5/4 cerrado, quiere decir que lo toma, y abierto en 3 raíz de 3 sobre 2. Profe, ya se está empezando a ver borroso. Es correcto, chicos. Entonces, vamos a hacer el quiz, ¿les parece? Son las 5:10 de la tarde. Entonces, pónganme mucha atención. Vamos a dejar hasta ahí por hoy. Ya les voy a enviar ahorita una actividad para que hagan para el jueves, ¿sí? Y el jueves continuamos con la temática. Esa era la temática de hoy. ¿Oyeron, muchachos? Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos. A ver, otra cosita. Espérenme tantico. El audio sí sirve. Entonces quiero hablar con ustedes. Háblenlo. Cuidado, muchachos. La clase de hoy, como ustedes pueden ver, es todo lo referente a inecuaciones. Estamos viendo el inicio, el concepto de lo que son los intervalos abiertos, cerrado, abierto, infinitos, ¿sí? Básicamente quiero que hagan una recapitulación de lo que vimos hoy. Encontramos que era una inecuación. ¿Qué es una inecuación? Es una desigualdad. Eso es una inecuación. ¿Qué es una inecuación? Una desigualdad. ¿Qué signos se utilizan en la desigualdad? Mayor, menor, mayor igual, menor igual, ¿sí? Eso es lo que se utiliza en las desigualdades, que tienen unas incógnitas, ¿cierto? Que tienen unas incógnitas o unos términos desconocidos llamados incógnitas, eso es lo que son. Pero todavía no nos hemos adentrado en el desarrollo de las inecuaciones porque estamos viendo cómo son o cuáles son los conceptos o los criterios fundamentales de los intervalos. Porque si no, cuando lleguemos a hablar de inecuaciones simultáneas, inecuaciones cuadráticas, racionales, que eso es lo que vamos a ir viendo, lo que vamos a tener que ver, pues ustedes van a decir, uy, pero ¿qué es un intervalo abierto? ¿Qué es un intervalo cerrado? ¿Sí? Entonces es importante aprender eso. ¿Listo, chicos? ¿Están todos ready? Profe, se sabe. Listo. Ya vamos a hacer el quiz, muchachos. ¿Están listos? Listo. Sí. Bueno, muy bien, entonces.
Vamos a enviar, voy a subir el quiz a la plataforma. ¿Listo? ¿Domo? Sí, voy a subir el quiz a la plataforma. Por favor, ingresen a la plataforma, desarrollen el quiz, me toman la fotico, me la pegan en Word si es posible y me la envían en un archivo al correo ProfeWiz. ¿Cómo es el correo, profe? Al correo Profe, profe. Ya está Le ese- escribo, ya le escribo. ese es al mismo correo al que enviamos el trabajo de hoy, al taller. Sí, lo pueden enviar a ese correo, sí. Ah, bueno, Listo, listo. listo. Listo, chicos. Bye, bye. R.